Amante Padre Celestial, estamos muy agradecidos porque esta noche nuevamente nos has traído aquí a tiempo para la reunión, a pesar de que para algunos está un poco más tarde. Dale, Señor, fuerzas, energía, manténlos enfocados en lo que estamos estudiando para que así sus mentes puedan aceptar y recibir la verdad que tú quieres que aprendamos esta noche. En el nombre bendito de Jesús. Amén. Amén. Bueno, los versículos de memoria que hemos estado repasando comienzan con Juan 15:5 verdaderamente. Entonces vamos a repasarlos nuevamente. Comienza con yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, ¿qué pasa? Ese lleva mucho fruto, porque sin mí nada podéis hacer. Muy bien, muy bien. Allí los veo como repiten. Qué bendición tan grande. Para mí verlos y para ustedes que lo hagan es una bendición igual. Juan 5:30. Cristo habla y dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Como escucho o como oigo, juzgo y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del Padre que me envió. Muy bien, muy bien. Luego viene Romanos 5:20. Habla de la ley, del pecado y de la gracia, ¿verdad? Entonces, y la ley entró para que el pecado abundase. Pero cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Amén, amén. Gloria a Dios, porque vio nuestra necesidad y no se esperó. Enseguida mandó la gracia. Filipenses 2:5-8. Y la semana pasada les había mostrado un bosquejo de cómo aprenderlo. Si usted va al video, allí puede ver lo que habíamos compartido. Es como una escalera y entonces tiene los pasos que va bajando y así se hace un poco más fácil para memorizar Filipenses 2:5-8. Entonces, la animo a que haga eso. ¿Ok? Muchas gracias, hermana, gracias. No hay de qué, gloria a Dios. Entonces repitamos Filipenses 2:5-8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios, mas, sin embargo, se anonadó a sí mismo. Ahí está el primer paso. Tomando forma de siervo, ese es el segundo. Hecho semejante a los hombres. Y hallado en condición como hombre, ¿qué hizo? Se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte, muerte de cruz. 4 más 3 son 7 pasos hacia abajo. Completamente lo opuesto de lo que Lucifer, cuando albergó el pecado, cuando su orgullo no le dejó que fuera simplemente dependiente de Dios, sino que quería usurpar. Él sí quería usurpar el trono de Dios. Buscó ascender, escalar, montarse. No así con Cristo. Él bajó voluntariamente. Nadie lo obligó. Nadie le puso un cuchillo al pecho para que lo hiciera. Ahora entonces vamos a Romanos 6:23. Esto viene del capítulo 5 que estudiamos y en la página 69 si tienen el capítulo, si no, Romanos 6:23 y aquí viene la clave, ¿verdad? Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva o el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y habíamos dicho que así de diferente, de opuesto como es un regalo de un pago, no son ni parecidos, son polos opuestos. Igualmente, vida eterna y muerte son completamente polos opuestos. El regalo no es vida eterna en un lugar y la paga vida eterna en otro lugar. El uno es vida eterna y el otro es muerte. Sin vida, completamente la destrucción. ¿Ok?
Entonces el siguiente viene de Jeremías 29:11 y habla de lo que Dios piensa. Y él dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal. ¿Para qué? Para daros, siempre está buscando la forma de darnos, ¿verdad? Para daros el fin esperado. Y gloria a Dios, que no se cansa de darnos y no se cansa de ofrecernos y poner en nuestras mismas manos ese futuro esperado que Él tiene para nosotros. Él ya ve el fruto final, el producto final en nosotros. Y con toda ansiedad quiere que lo recibamos, que le permitamos que Él lo haga. Luego entonces viene Gálatas 5:6, que nos lo aprendimos hace poco, porque es del capítulo 7 que estamos estudiando, Gálatas 5:6. Después de haber estudiado la relación entre la fe y las obras, entonces aprendimos Gálatas 5:6 porque allí nos da un buen resumen de lo que es la relación correcta entre la fe y las obras de acuerdo con la palabra de Dios y con lo que Él enseña. Así que repitamos, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino que la fe que obra por el amor. La fe que obra por el amor. Entonces, había hecho la semana pasada, yo les puse allí algunas de las cosas que nosotros hoy sería como lo paralelo a la circuncisión y la incircuncisión que se menciona allí. Para nosotros la circuncisión y la incircuncisión hoy no tienen nada que ver con nada. Gracias a Dios ya dejamos ese mal hábito que todos tenían en el tiempo de Pablo, ¿verdad? Pero hay un equivalente para nosotros. Entonces, para que entendamos aún mejor, voy a hacer otra vez lo mismo y voy a repetir el versículo poniendo la guarda del sábado, porque eso sí lo hacemos nosotros, ¿verdad? Entonces, el versículo de Gálatas 5:6 diría de esta forma si se estuviera tratando del sábado. Porque en Cristo Jesús, ni la guarda del sábado, ni el quebrantamiento del sábado valen algo, sino que la fe que obra para guardar el sábado por amor. Esa es la relación de la fe y las obras. No es que nosotros lo hagamos, ni que no lo hagamos. Eso no tiene ningún mérito para nada, para nosotros. El crédito es todo para Dios. Entonces, si las obras van a traer algo de mérito para Dios o de gloria para Dios, tienen que ser obras que sean hechas por Él en nosotros, por su amor. Voy a poner otro más, el bautismo. ¿Okay? Entonces, porque en Cristo Jesús ni el bautismo vale nada, ni el no bautizarse, sino la fe que obra en nosotros para bautizarnos por el amor. Voy a poner uno más. Diezmos, el devolver los diezmos. Porque en Cristo Jesús, ni devolver los diezmos, ni guardarnos los diezmos vale de nada. Sino la fe que obra en hacer que devolvamos los diezmos por el amor. Esa es la diferencia. Entonces, piensen ustedes en otras cosas que hayan y pónganlas allí, el equivalente, como en una fórmula de matemáticas. Pónganles allí el valor de X o el valor de la Y, como la hayan estudiado en el álgebra, para que vean cómo se entiende un poco mejor. Y luego, entonces, del mismo capítulo 7, habíamos estudiado la definición de la fe. Vamos a comenzar precisamente con eso esta noche. La definición de la fe se encuentra, si tienen el capítulo impreso, en la página 97. Y aprendimos, y nos lo estamos aprendiendo de memoria, la fe es, ¿qué? Dos cosas. La fe es esperar que la palabra de Dios haga
lo que dice. Y depender de que esa palabra por sí misma hará lo que dice. Esa es la fe. Y es el equivalente de lo que encontramos en Hebreos 11:1, donde dice después la fe, la sustancia de las cosas que se esperan, es la demostración de las cosas que no se ven. Entonces, en lenguaje un poco más moderno, lo tenemos escrito por el pastor Jones, y entonces por eso he pedido que por favor se lo aprendan de memoria, porque es una manera muy fácil, pero muy completa y concisa de entender la definición de la fe. La fe es esperar que la palabra de Dios haga lo que dice que va a hacer y depender de que esa palabra por sí misma hará lo que dice. Entonces, ahí está en el chat, Janet lo ha puesto, para que si no lo tienen ustedes escrito en sus capítulos, lo puedan copiar de allí. Entonces, vamos ahora a empezar la lectura. En la página 97, las dos últimas líneas de esa página, ya habíamos leído esto para poder entrar nuevamente en el pensamiento o en el tema que estábamos desarrollando. Dice, hablando de Dios cuando Él vino al mundo, dice, Él mandó y existió, ¿verdad? Eso lo leímos también de Salmos 33:6, que por la palabra de Dios fueron hechos los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. Así que la palabra de Dios fue la que hizo todo lo que vemos. Salgan de noche, miren las estrellas en el cielo, y todas y cada una de ellas fue hecha de la misma manera, por Dios, por medio de su palabra. Su palabra tiene tal poder. Entonces pensemos, ¿no tendrá el mismo poder para actuar en nosotros? Claro que sí. Tenemos que creer eso. Sigo leyendo entonces. La palabra misma produjo aquello pronunciado exactamente lo que Dios mandó. Por lo tanto, la fe es esperar que la palabra que Dios habla, esa palabra misma, hará eso mismo que dice. Y después, depender, ahí está la parte número 2, depender sobre esa palabra que haga exactamente lo que ella dice. Entonces, ¿cómo viene la fe? Así que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Ahí está nuevamente. Ese es el tema que estamos desarrollando, lo que es la palabra de Dios y por qué la fe se define como el esperar que la palabra de Dios haga lo que dice y el depender de que esa palabra misma hará lo que dice. Seguimos leyendo allí. Así es como la palabra de Dios viene a nosotros. Tomemos, por ejemplo, la palabra de Dios en Éxodo 20. ¿Sabemos lo que se encuentra en Éxodo 20? Los 10 mandamientos, ¿verdad? Los 10 mandamientos se encuentran en Éxodo 20. Y probablemente sea el mejor ejemplo de todos. Cuando leemos estos mandamientos, normalmente pensamos que tenemos que esforzarnos, poner todo de nuestra parte para poder obedecerlos. No. Ellos se cumplirán a sí mismos, porque es la palabra de Dios. Igual que cuando Dios dijo allá al principio del mundo, sea la luz. ¿Y qué pasó? Fue la luz. Ahora dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Y qué pasa? Si nosotros lo creemos, esperamos y dependemos en esa palabra, se va a producir exactamente como Él lo está diciendo. No vamos a tener dioses ajenos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios puede traer, ejercitar, ejercer, obrar lo que está diciendo ella misma. Por sí mismos obrarán el cumplimiento de sí mismos dentro de nosotros. En Isaías 55, 10 y 11. Entonces, los que no tienen sus capítulos, busquen en sus Biblias, por favor, en el libro de Isaías. Isaías 55 está en el Antiguo Testamento. Isaías 55, vamos a leer los versículos 10 y 11. Les doy un momento para que la encuentren
Isaías 55, 10 y 11. Y nos dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, por cierto, aquí está por venir la nieve, porque por eso cambió la hora ahora, porque para el invierno, como los días son más cortos, entonces cambian la hora para que tengamos un poquito más de la luz del día para hacer nuestras cosas. Entonces, dice la Biblia, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Así, de la misma manera, en otras palabras, será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, antes hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Allí está. El mismo sistema, lo mismo que ocurrió cuando Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. O haya la expansión, y la expansión apareció. O haya fruto en los árboles y hierba, que esto y que lo otro con su semilla. ¿Y qué sucedió? La hierba y los árboles y las frutas, todo eso aparecieron. ¿Cómo? Por la palabra de su boca. No hubo ninguna otra. Y así mismo dice él, así como la lluvia y la nieve caen, ustedes la ven que caen del cielo, no es que llega a mitad y se devuelve y se va para allá, no, sigue y cae, rocea y permite que riegue la tierra, hace germinar los productos, la semilla para el sembrador, de ahí viene el pan para nosotros. Así, de la misma forma, su palabra va a llevar a cabo el propósito para el cual él la manda. Seguimos leyendo. Vamos ahora a Primera de Tesalonicenses 5. Eso está en el Nuevo Testamento. Está después de Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos. Esos son libros grandes. Así que vayan después de eso. Hay varias cartas pequeñas. Después de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses. Después de Timoteo está Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses 5, 23 y 24. Habla exactamente de lo que estamos diciendo aquí. Lo confirma una vez más y de una manera bastante maravillosa. Lo habla tan claramente que no hay manera que uno lo pueda tergiversar. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 23 y 24. Y dice, y el Dios de paz os santifique en todo, para que vuestro espíritu y alma y cuerpo sea guardado entero, sin reprensión, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y luego aquí viene el 24. Fiel es el que os ha llamado, el cual también lo hará. Él nos llama y su llamado provoca en nosotros esa santidad que es lo que necesitamos para poder ver a Dios. Porque sin la santidad, dice la Biblia, nadie verá a Dios. No podemos, seríamos destruidos enseguida. Lo mismo que dice en Isaías de que su palabra sale y no regresará vacía, de la misma forma, fiel es el que os ha llamado, el que también lo hará, de santificarnos. Sigo leyendo ahora en el libro entonces. La palabra misma logrará lo dicho por ella, pero debemos permitirle que lo haga. Si tenemos fe genuina o fe viva, viviente, como hemos hablado, entonces tendremos la expectativa de que esos 10 mandamientos harán y se cumplirán en nosotros exactamente como ellos dicen. Y dependeremos de que ellos lo hagan. Llegaremos a ver los mandamientos desde una nueva perspectiva. En lugar de verlos exigentes y condenatorios, como no hagas esto y no hagas lo otro, los veremos como preciosas promesas. Diremos, Señor, tú lo has dicho
Amén. Así sea. Ahora en el Salmo 119, 11, y este es un versículo que varios yo creo que se lo saben, pero vamos a leerlo. Salmo 119, 11. Salmos está en el Antiguo Testamento, más o menos a la mitad de la Biblia. Salmo 119, 11. Comienza en mi corazón. En mi corazón he guardado tus dichos. ¿Qué son dichos? Tus palabras, ¿verdad? En mi corazón he guardado tu palabra, tus dichos para no pecar contra ti. Sigo leyendo ahora el libro entonces. En mi corazón he guardado tu palabra para cumplir tu ley. Entonces podemos apreciar que fue la fe que obró las obras en Abraham. Dios le había dicho, en tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra. Y después él tuvo un hijo. Luego la palabra de Dios vino a Abraham y le dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y ofrécelo allí en holocausto. Pero Dios había dicho que de ese hijo brotaría una multitud de hijos. Él había creído que Dios le daría un hijo, aunque en ese tiempo tanto él como el vientre de su esposa estaban casi muertos. Aún así, Dios les había dado un hijo, pero todavía ese hijo no había llegado a la edad de procrear sus propios hijos. Y ahora Dios le dice, ve y ofrécelo allí en holocausto. Con esta instrucción dada, ¿cómo es que llegaría a ser padre de muchas naciones? Sin embargo, Dios había dicho que él sería padre de muchas naciones, así que Abraham obedeció. Él creyó que la palabra de Dios se cumpliría a sí misma, sin importar las circunstancias. ¿Puedes ver cómo esa fe actuó con sus obras? Génesis 22:5. Vayamos allá otra vez. Ya lo leímos cuando estudiamos la vida de Abraham un poco más de cerca, pero vamos a regresar allá para ver exactamente la relación entre la fe y las obras. Génesis 22:5. Dice, entonces dijo Abraham a sus siervos, esto es después de que ya habían salido de la casa y habían andado por 3 días y llegaron allí a la parte baja donde comenzaba a ascender la montaña donde él tenía que ir para ofrecer a su hijo. Antes de subir, entonces viene el versículo, dice, entonces le dijo Abraham a sus siervos, esperaos aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Los dos iban a ir, iremos, los dos adoraremos y volveremos a vosotros. Yo siempre pregunto allí, entonces, ¿qué sería? ¿Que se le olvidó lo que iba a hacer o no quería decirles todo y por eso dijo allí como una mentirita blanca? No, no hay mentirita blanca de ninguna clase. Sigo leyendo ahora en la página 99. ¿Quiénes regresarían a ellos? Yo y el muchacho. Abraham creyó que Dios lo resucitaría. Él creyó que la palabra de Dios es verdadera y que él sería padre de muchas naciones y que en Isaac sería la bendición. Ahora continuemos leyendo en el versículo 10 y 12 del mismo Génesis 22. Y allí nos dice, y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y le dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, pues que no me has rehusado tu hijo, tu único. Vayamos a 2 de Corintios 5:7. No pierdan, bueno, sí, ya pueden perder Génesis. Vayamos a 2 de Corintios 5:7.
En el Nuevo Testamento les estoy haciendo que hagan bastante ejercicio de sus dedos esta noche, buscando los versículos. Así que esta noche van a dormir bien porque van a estar cansados del ejercicio. Entonces, en 2 Corintios 5:7. 5:7. Está precisamente descrito la experiencia que acabamos de leer en cuanto a Abraham. Dice, porque por fe andamos, no por vista. Tenía que haber sido así para Abraham, porque si Abraham se hubiera esperado a poder ver qué iba a pasar, nunca lo hubiera visto. La fe tenía que obrar por el amor para que él pudiera darse cuenta, oh, allí está un carnero que está metido entre las zarzas. Pero si él no se hubiera levantado, no hubiera agarrado la leña, no hubiera despertado a sus 2 siervos, no hubiera despertado a su hijo, no hubiera llevado el fuego, no hubiera caminado y caminado y caminado por 3 días, luego de eso no hubiera subido toda la montaña hasta allá y hubiera puesto todas las piedras y hubiera puesto la leña y hubiera puesto al muchacho. Todas esas son obras, pero no somos salvos por obras, ni somos justificados por obras. Pero la fe era una fe viviente. Y la fe viviente tiene que dar fruto porque está viva. Si es muerta, no da fruto. O da frutos muertos de plástico, de madera, ¿verdad? Pero si es una fe viviente, no puede hacer más que dar fruto. Y todas esas obras que él hizo desde que se levantó de su cama hasta que el ángel le dijo, no lo hagas, y miró atrás y vio al carnero, todas esas obras fueron hechas porque era fe viva, fe viviente lo que había en Abraham. Sigamos leyendo porque vamos a llegar allá a otro punto. Espero que tengamos tiempo esta noche todavía. Así que Abraham fue justificado por las obras que fueron hechas en fe. La fe actuó con sus obras y por esas obras su fe se hizo perfecta. Vamos a leer ahora del libro Palabra de Vida del Gran Maestro. Está en páginas 40 y 41. Palabra de Vida del Gran Maestro, páginas 40 y 41. Escuchen lo que nos dice allí. Nadie que reciba la palabra de Dios quedará libre de dificultades y pruebas. Pero cuando se presenta la aflicción, el verdadero cristiano no se inquieta, no pierde la confianza, ni se desalienta. Aunque no podamos ver los resultados finales, ni podamos discernir el propósito de las providencias de Dios, no hemos de desechar nuestra confianza. Recordando las tiernas misericordias del Señor, debemos descargar en Él nuestra inquietud y con paciencia esperar su salvación. Háganme el favor y antes de seguir leyendo el resto de esta cita de palabras de vida del Gran Maestro, vamos a ir a ver allí a Mateo. En Mateo 11, vamos a leer del 28 al 30. Mateo 11. Cuando consigan Mateo 11, háganme el favor y cierren sus ojos. Mateo 11, cuando lo consigan, cierren sus ojos que yo voy a leer para que ustedes escuchen. Ok, ya lo tienen allá y tienen sus ojitos cerrados, no se me queden dormidos. Entonces, voy a leer. Pongan atención, mucha atención. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os daré más trabajo. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy rudo y altivo de corazón, y nunca hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es difícil y mi carga pesada.
Veo una sonrisa en algunas caras y otros que están moviendo la cabeza y dicen, parece que no leí bien. Parece que no, ¿verdad? Vamos a leerlo ahora. Vean sus libros, sus Biblias allí, vayan al versículo 28 al 30 y vean a ver si hubo alguna diferencia entre lo que yo dije y lo que dice la Biblia. Una poquita, ¿verdad? Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Pero hermanos, cuando nosotros no creemos que la palabra de Dios puede obrar en nosotros lo que esa palabra dice, ¿qué estamos haciendo? Estamos escuchando esto como que el Señor nos dijera, vengan que yo les voy a dar más trabajo. Si se lo permitimos, como estábamos leyendo aquí, no vamos a estar libres de problemas y de tentaciones y de pruebas y dificultades, pero dejamos de creer cuando vienen las pruebas. Nos echamos las cargas encima y las cargamos nosotros porque tenemos dificultades. No, ahí es cuando tenemos precisamente la invitación de Cristo. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. ¿Se sienten trabajados? ¿Nos sentimos trabajados? ¿Nos sentimos cargados? ¿Cansados? Entonces, ¿qué debemos hacer? Dejarle la carga a Cristo. No la sigamos cargando. Versículo 20. Llevad mi yugo sobre vosotros y así es como aprendemos que el Señor es manso y humilde de corazón. Y así es como hallaremos descanso para nuestras almas. ¿Por qué? Porque el yugo de Cristo, dice, es fácil y su carga es ligera o liviana. Pero tenemos que creerlo. De otra manera, seguiremos escuchando la invitación, pero haciendo lo contrario de lo que Él nos invita a hacer. Sigo leyendo ahora de Palabra de Vida de Gran Maestro. La vida espiritual se fortalece en el conflicto. Entonces, Ana, dime la página. La página 40 y 41. Comienza en la 40 y sigue a la 41. El párrafo que estoy empezando comienza la vida espiritual. Entonces, la vida espiritual se fortalece en el conflicto. Estaba entonces por decirle lo siguiente. Cuando tenemos un conflicto, cuando viene una prueba, una dificultad, ¿qué deberíamos hacer? Decir, oh no, ahí viene otra vez. No, deberíamos decir, oh, viene. Quiere decir que mi vida espiritual se va a fortalecer. Vienen las vitaminas, vienen los minerales que necesito. ¿Por qué? Porque Dios la va a usar de esa manera. Y si es Dios el que lo dice, ¿le podemos creer? ¿Podemos confiar en eso? Sí, claro que sí. La vida espiritual se fortalece en el conflicto. Las pruebas, cuando se las sobrellevan bien, o sea, se le dejan a Cristo, desarrollan la firmeza de carácter y las preciosas gracias espirituales. El fruto perfecto de la fe, la mansedumbre y el amor a menudo maduran mejor entre las nubes tormentosas y la oscuridad. El labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía, según Santiago 5:7. Así también el cristiano debe esperar en su vida los frutos de la palabra de Dios. Exactamente la definición que nos estamos aprendiendo, ¿verdad? Debemos esperar que la palabra de Dios va a hacer lo que dijo que va a hacer. Sigo leyendo. Muchas veces, todavía de palabras de vida, muchas veces cuando pedimos en oración las gracias del Espíritu, cuando pedimos que tengamos el carácter de Cristo, en otras palabras, para contestar nuestras oraciones, Dios nos coloca en circunstancias que nos permitan desarrollar esos frutos. Pero no entendemos su propósito. Nos asombramos y desanimamos. Sin embargo, nadie puede desarrollar esas gracias a no ser por medio del proceso del crecimiento y la producción de frutos. Nuestra parte, escuchen con atención, nuestra parte consiste en recibir la palabra de Dios
aferrarnos a ella y rendirnos plenamente a su dominio. Así se cumplirá en nosotros su propósito. Qué cita tan bien empleada y tan necesitada por cada uno de nosotros. Necesitamos recordar eso todo el tiempo, porque las pruebas no se esperan, no tienen suficiente espacio entre la una y la otra, siguen viniendo. El Señor tiene que prepararnos. El Señor tiene que darnos la oportunidad de que nuestro carácter se desarrolle a manera del de Cristo. Cristo nunca estuvo sin problemas y dificultades. ¿Por qué vamos a esperar nosotros que vamos a ser diferentes? Sigo leyendo entonces. ¿Estamos captando la idea de lo que es la fe? La fe obra al aferrarse de la palabra viva. Ahora queremos pasar el resto de nuestro tiempo en un pensamiento final. En Efesios 4:5 nos dice, un Señor, una fe, un bautismo. Solo hay una fe. ¿Y sabes quién la posee? Vayamos en nuestras Biblias a Apocalipsis 14:12. Apocalipsis 14:12. Si tienen sus capítulos impresos, allí está, pero si no, de todas maneras, abran su Biblia. Apocalipsis 14:12. Leamos juntos. Aquí está la paciencia de los santos. Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Nuevamente, quiero recalcar para mí y para todos nosotros el hecho de que cuando allí dice que aquí están los que guardan los mandamientos, no son los que guardan los mandamientos y los obedecen por sus propias fuerzas. Aquí la palabra guardar quiere decir atesorarlos, apreciarlos como una cosa preciosa. Como he dicho antes, así como la foto de nuestros abuelos, como las pantuflas de nuestro padre, si es que las tenemos todavía, o un saco, un suéter de nuestra mamá. Estas no son cosas que usamos para limpiar el polvo o para pasar el coleto. No, esas son cosas que las apreciamos y las guardamos. Por eso dice aquí, los que guardan los mandamientos. Los que aprecian los mandamientos, los que ven los mandamientos como promesas que se cumplirán en nosotros por sí mismos si se lo permitimos. ¿Qué más guardan? No solamente los mandamientos de Dios, sino también guardan la fe de Jesús. Por eso es fácil entender de que la palabra guardar allí no quiere decir obedecer, porque si no dirían y obedecen la fe de Jesús. La fe no se obedece. ¿La fe de quién? De Jesús. No nuestra propia fe, sino la fe de Jesús. Leo entonces, la única fe genuina es la fe de Jesús. Esa fe que es de Jesús y que está en Jesús. ¿Por qué esa fe es la única que es fe genuina? Porque esa fe ha sido probada y comprobada que es genuina y viva. Es la única fe que no nos fallará. Es la única fe que no faltará cuando la necesitemos. Es la única fe que no nos va a dejar a mitad de camino. No va a ser una fe como la de Pedro. Pedro le dijo al Señor, yo estoy dispuesto y listo de ir contigo hasta la muerte. No llegó ni a la justicia, ni al juicio de Cristo cuando ya lo estaba negando. A ese yo no lo conozco, no, yo a ese nunca lo he visto. Y con palabras groseras y demás, dijo, no, lo juro que no. Y luego cantó el gallo. Estaba seguro porque creía que su fe era fuerte, era suficiente. No, nuestra fe nos falla, nos falta todo el tiempo. La fe de Jesús nunca nos faltará, nunca nos dejará colgando. Por eso la fe de Jesús es la fe viva, la única que puede cumplir en nosotros las promesas que Él ha hecho en la palabra de Dios, inclusive los mandamientos. Sigo leyendo aquí.
Si regresamos a Hechos 26, 13 al 18, ¿qué es lo que su fe de Jesús logrará? En este relato, el apóstol está compartiendo el encuentro con Cristo y lo que fue su experiencia. Leeremos esto y dejaremos hasta allí para explicar la próxima vez, pero es de Hechos 26, 13 al 18. Este es el encuentro entre Saulo de Tarso y Dios, cuando cambió completamente el camino y la dirección de Saulo y se convirtió en el apóstol Pablo, que escribió tantos de los libros del Nuevo Testamento. Entonces, allí dice: al mediodía, oh rey, yendo en el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, iluminando en derredor de mí y de los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra los aguijones. Y de paso me he encontrado que hay un dicho, un refrán que dice: dar coces contra el aguijón es poca discreción. No sabía que existía, pero lo encontré. Qué apto es para lo que estamos leyendo aquí, ¿verdad? Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y él dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto te he aparecido, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de este pueblo y de los gentiles, a los cuales ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. ¿Nos gustaría recibir herencia entre los santificados? Entonces tenemos que ser santificados por la fe que está en Jesús. Si la fe está en Él, entonces es la fe de Él. La fe que Él ejerce. La fe que cree que la palabra de Dios logrará lo que ella misma dice. Y hasta allí llegaremos esta noche. Hermanos y amigos, estas son las palabras directas de Dios hacia nuestros corazones, para ayudarnos cada día, sea que tengamos un día fácil o un día difícil en el que nada nos sale bien y todo lo que podía dañarse se daña y todo lo que podía voltear por el lado errado se voltea. Esos días y cualquier otro necesitamos la fe de Jesús, porque la fe de Jesús nunca se cohibirá, nunca te dudará, nunca nos dejará en la mitad de la corriente para dejarnos solos. Esa es la fe que pedimos y que buscamos, la fe viviente de Jesús. Con esto en nuestras mentes, entonces vamos a arrodillarnos para cerrar con una oración. Oremos. Querido Padre Celestial, te agradecemos porque en tu palabra encontramos todo el ánimo, toda la paz, toda la fuerza que necesitamos día a día aquí en este mundo. Señor, tú no nos has abandonado. Y es más, desde hace mucho tiempo, la fe de Jesús fue probada severamente para que tuviera el tenor de la fe que nosotros necesitamos en este mundo.
Y Él fue probado precisamente en las mismas situaciones, pasando por las mismas circunstancias que nosotros tenemos que pasar aquí en este mundo. Por lo tanto, es una fe que sabe exactamente cómo lidiar con la vida diaria en esta tierra y contra el enemigo de nuestras almas, que es el enemigo tuyo también. Ayúdanos, Señor, para que no confiemos en nada en cuanto a nosotros, para nada, sino que al ir viendo cada día más y al ir aceptando cada día más el hecho de que nosotros no podemos hacer nada por nosotros mismos, entonces tu amor, tu fe, tu templanza, todas tus características se vayan desarrollando en nosotros porque permitimos que tú lo hagas en nosotros. Oh Señor, gracias. Te agradecemos porque llevas nuestras cargas y a cambio de ellos nos da la paz, porque tu yugo es fácil y tu carga es liviana. En el nombre de Jesús. Amén.